Tu voto decide. Disfruta el doble de lo que más te gusta. Con la nueva plataforma Amex Doubles de American Express tienes increíbles promociones en cafeterías, bares y restaurantes. Visita nuestros comercios participantes y aprovecha nuestros beneficios exclusivos con tu American Express de Banco Guayaquil. Conoce más ingresando a www.bancoguayaquil.com/doubles. Ecomundo, nuevo campus, nueva experiencia. Abrimos el proceso de admisiones 2023 en nuestro nuevo campus en Town Plaza, kilómetro 12,5 de la avenida León Febres Cordero. Contáctanos al 095-980-9800. En Ecomundo, yo soy un ciudadano del mundo. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Diálogo, opinión, información. Diálogo, seriedad y credibilidad. Para amanecer bien informado. Este es tu programa de opinión. En tu hogar, en tu trabajo. En la radio de tu auto. Diálogo. 9:24. Gracias por continuar. Esto es I99 a través de la señal 98.9 en FM. Saludamos a quienes nos sintonizan en radio y de igual manera a quienes nos siguen en nuestras plataformas digitales. Saludamos de igual manera a nuestro siguiente invitado, Esteban Ron, si ya se encuentra listo para que inicie la entrevista a nuestro compañero Jaime Velázquez. Esteban, ¿cómo está? Buenos días. Listos por acá. Jaime, muy buenos días. ¿Qué tal? Esteban, inicia mi compañero Jaime Velázquez y luego continúo. Jaime, por favor. Gracias, Enrique. Bienvenido, Esteban. La verdad es que va a ser tenerte por acá. Y el tema a discutir realmente es hoy en día que las redes sociales están pues en auge. Obviamente ahí es donde están los distintos candidatos haciendo campaña. Y esta campaña es pues obviamente una campaña sin control, es lo que se nota y se ve. La opinión tuya desde ese punto de vista, Patricio, perdón, Esteban, porque vale la pena, hay que ordenar esto, hay que limitarlo, no hay que limitarlo, qué hacer desde el punto de vista para controlar justamente una campaña electoral que pues obviamente en redes sociales se puede hacer maravillas, ¿no? Es decir, hay inclusive hasta la inteligencia artificial hoy en día. Así que te escuchamos. Jaime, muy buenos días. Justamente me quitaste la palabra introductoria. De hecho, en estas elecciones estamos viendo ya la inmersión en el mundo digital, de la inteligencia artificial a efectos de las campañas, principalmente en lo que es una producción gráfica de los nuevos esquemas, en lo que tiene que ver con los candidatos. Se nota que se están utilizando estas herramientas o estas apps de inteligencia artificial, principalmente para lo que es producción gráfica y además también para la generación de colores de aceptación que se tiene en la generalidad para diferentes posturas o inclusive diferentes momentos de la campaña electoral. Para eso se está utilizando la inteligencia artificial en este momento en el Ecuador. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Ya desapeguémonos un poco de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial tiene que ver únicamente con la producción gráfica en este sentido. ¿Qué pasa con las redes sociales y las redes de mensajería? En Ecuador y en el mundo son los espacios grises que se tiene dentro de los procesos electorales. Hemos visto que inclusive llevado a la cinematografía, el uso de las redes sociales en las campañas electorales ha sido exacerbado en las últimas elecciones, al menos en la última década de las elecciones a nivel mundial, y que lamentablemente y en virtud de la existencia del mundo digital, donde no se puede hacer una nacionalización de las plataformas, ni tampoco una identificación muchas veces de las personas que están detrás de las redes sociales, es muy complejo hacer una regularización de las mismas o al menos generar una legislación que trate las mismas. ¿Cuáles han sido los avances que se tienen en el Ecuador?
en las elecciones 2021, el Consejo Nacional Electoral actual, con los mismos consejeros, firma un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que se buscaba con este convenio? Es establecer cuáles son las redes sociales de mayor utilización en el país y que se pueda hacer un control del gasto electoral en virtud de los mismos. Es decir, ver cuánto se ha invertido en estas redes sociales de manera orgánica. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales existe también una plurinacionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que uno no puede hacer una identificación de el dónde, territorialmente hablando, se puede realizar las inversiones en redes sociales. Y tampoco hay una trazabilidad de carácter personal hacia quién está realizando dicha inversión. Pongámoslo como un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si es que Esteban Ron, amigo de Jaime Velázquez, decide apoyar a Jaime Velázquez con una pauta en Facebook? Yo utilizo mi tarjeta de crédito y hago una pauta favorable a Jaime Velázquez. Eso no es trazable bajo ninguna circunstancia, porque eso sigue acumulándose en una especie de embudo de toda la pauta que se realiza. Y recordemos que hay una cosa, los candidatos han hecho pautaje no a escala nacional, sino también internacional. De hecho, Meta, ¿sí? Meta, que es en este caso la gran empresa de alguna de las redes sociales, sí facilita que se puedan hacer sondeos de cuánto se han invertido en, digamos así, ciertos personajes políticos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Va a realizar un scan general de cuánto pautaje se ha realizado referente a un nombre. Utilicemos utilicemos nombres ficticios, digamos de Esteban Ron, ¿no es cierto? Ujú. Esteban Ron va a ser medido cuánto ha tenido como inversión el nombre Esteban Ron, slash presidente o Esteban Ron, slash asambleísta. Y ahí se empieza a meter todo lo que es el pautaje en virtud de esa utilización de dos nombres, ¿sí? Ujú. Y no tenemos ningún otro dato, no sabemos ni nacionalidad, ni quién pautó, ni nada, sino cuánto ha sido invertido. De hecho, uno de los medios de prensa, un medio de prensa escrita, la revista Vistazo, hizo pues en inicio de la campaña y antes de que se dé este adelantamiento de campaña, cuánto se habían invertido en redes sociales, al menos en Facebook, que es la plataforma que permite verlo, en la pre-campaña. Y obviamente los valores eran bastante altos, ¿no? Eran Claro. bastante altos, pasaban en muchos de los casos los $50,000 y nos daba una escala de cuántas eran las inversiones. Pero claro, ¿cuál es el desfragro que existe en este sentido por parte de las organizaciones políticas? Me van a decir, yo no sé quién hizo este pautaje. ¿Sí? Ujú. Yo no sé cómo se ha hecho de esta manera o quién utilizó la tarjeta de crédito. Entonces, no se puede llegar a hacer una determinancia, al menos meridiana, de cuánto son las inversiones. ¿Cuál es la Pero, herramienta? Siga, Jaime. perdón que te interrumpa, Esteban. A ver, pero es que hay algo que quisiera que tú me guíes en el tema, porque muchos se están preguntando, a ver, si yo quiero pautar en cualquier red social, sea Facebook, Instagram o en, ¿cómo se llama?, en YouTube, yo cojo mi tarjeta, ¿no, verdad? Puedo pautar, pero hay un beneficiario en eso de ahí. Y hay una transacción que queda registrada en la compañía que tiene estas redes sociales, ya sea una agencia de publicidad o ya sea directamente con Google, por ejemplo, a través de su cuenta. Entonces, esa transacción que queda registrada, sí se puede determinar, primero, quién pautó, y segundo, pues obviamente, en dónde pautó y cuánto fue lo que pautó. Por ese lado tendríamos esos datos. Lo que tal vez no se podría establecer es que esa persona pertenezca o no pertenezca al gremio político, digamos, al partido político que se está tratando de cuantificar. Sin embargo, sí podemos llegar a saber cuánto realmente se invirtió. Sí, de seguro se puede realizar esa medición de transacciones, obviamente en un ejercicio de transparencia absoluta, es decir, por ejemplo, a la organización política Y, que ésta reporte cuánto ha pautado, pero nuevamente esa pauta proviene de muchísimas fuentes, Jaime, ¿sí? Inclusive de carácter internacional. Sorprendía muchísimo que, por ejemplo, en las elecciones 2021, de la que sí se tiene dato, la campaña en redes sociales del presidente, del actual presidente de la República, toda la inversión, ¿sí? Venía de tarjetas de crédito del exterior.
Entonces va a ser muy complicado. Estamos en un proceso, sería de fidelidad y de transparencia de las organizaciones políticas. Cada transacción es medible, de acuerdo, pero imagínate que sería que todas las personas que están realizando este proceso de inversión en redes sociales reporten cada dólar invertido. ¿Sí? Recordemos que la pauta empieza inclusive en 99 centavos en redes sociales, ¿no? Entonces se viene bastante complejo. Ahora, legislativamente nosotros no tenemos una herramienta ni en el Ecuador ni en el mundo, digamos así, del cómo se puede hacer un control de campañas políticas en redes sociales o cómo se puede hacer una transparencia de la inversión, no solo de campañas políticas, sino también de lo que hacen los gobiernos en virtud de la propaganda Ujú. gubernamental en redes sociales. No hay una legislación porque lamentablemente no se cumplen con tres características específicas para poder hacer una legislación respecto de esto. En primer lugar, la legislación, recordemos que tiene un carácter territorial nacional. Todas estas plataformas están fuera del país. Sí, Ujú. todas las plataformas están fuera del país. En el tema de uso de restricciones y derechos, nosotros cuando damos el clic en el aceptar, estamos aceptando términos y condiciones internacionales propios de la plataforma sobre las cuales un país no puede hacer ningún grado de determinancia. Sí, entonces estamos incumpliendo dos de las reglas que nosotros tenemos en la generalidad del derecho a efectos de nacionalizar una norma. Y finalmente, que las transacciones son de carácter internacional. Sí, toda transacción es de carácter internacional, no fiscalizable en el Ecuador y no tributable en el Ecuador. Ahora, Esteban, esto me abre una nueva pregunta. Es decir, ¿se puede estar en estos momentos analizando la fórmula de buscar un derecho, pero en el multiverso, digamos? O sea, en el tema de las redes sociales, porque lo que tú dices es verdad. Antes, lo que se señala, pues los países tienen fronteras, pero ya en la nube no hay frontera. Entonces, la cuestión es que el derecho, que tiene que ser cambiante cada vez y cuando, y sobre todo para controlar este tipo de cosas que son las campañas electorales, inclusive todo el tema de pornografía infantil, todo esto de aquí que existe en esta nube, digamos, o en este multiverso, no está regulado, no hay una legalización real, o no hay leyes que protejan, digamos, ese tipo de cosas han vivido. ¿Tú crees que esto se está abriendo pues, justamente para un debate para que el día de mañana todos los países lleguen en un momento dado a ponerse de acuerdo para legislar, digamos, el multiverso y pues obviamente entrar a legislar, o sea, a poner leyes que permitan ese control o realmente eso lo es muy difícil? No, de hecho estamos yendo hacia eso, ¿no es cierto? Antes, inclusive antes del multiverso, podríamos hablar del mundo digital. Requiere ya de cierta legislación. Tú señalas casos específicos, Jaime, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil de fácil acceso, ahora a través de el simple teléfono, ¿no es cierto? Ujú. O la creación de túneles de efectos de la no identificación de las personas e inclusive, Jaime, el tema de las criptomonedas como mecanismos de transacción Correcto. que vemos que ha fallado en El Salvador, que lo estaba utilizando como una moneda de curso legal dentro del país, y que lamentablemente las criptomonedas también se han vuelto mecanismos de pago. Para lavar Para dinero. lo sórdido, para lo Claro. morboso, lo oscuro dentro del país, dentro de los varios países. Entonces yo creo que sí, poco a poco los países están avanzando hacia una legislación o al menos hacia ciertos controles de esto que tiene que ver con la utilización de las redes sociales. Y te pongo un ejemplo, el tema de TikTok. Sí, recordemos que TikTok está restringido en muchos estados ahora en Estados Unidos, ¿sí? Donde no se puede ni siquiera abrir la aplicación o la apertura de la aplicación o la utilización de la aplicación puede ser sancionado por una ley federal, por el tema de la migración de datos. Entonces, imagínate, eso también se tiene que saber. De hecho, te cuento como experiencia en este momento, estoy realizando un viaje de carácter personal en Estados Unidos y no estoy abriendo TikTok para nada por justamente este tema del riesgo. No sé si ahora en Luisiana efectivamente está vetado, ¿no es cierto? Beta. Pero no abro en lo absoluto porque no quiero correr ningún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, a esto lo que tiene que suceder es que sí, como tú dices, la sociedad, y eso se explica siempre en el ámbito de la legislación,
La sociedad crece de manera exponencial, el derecho de manera aritmética. Y en algún momento se van a encontrar muy difícil, pero al menos sí se van a dar estas restricciones. Ahora, la fórmula, para lo que tiene que ver en el aspecto político, es súper indeterminada. De hecho, como te decía, inclusive desde el ámbito cinematográfico con The Great Hack, en la Ujú. campaña de Trump con la venta de todas las bases de datos de Facebook, que inclusive está en tribunales internacionales, que se logró georreferenciar inclusive en Estados Unidos, hacia dónde tenía que ir direccionada la campaña en virtud del ámbito que todavía no había decisión de ciertos electores, se logró hacer eso. Imagínate, es una migración de Claro. información súper algorítmica, ¿sí? Al efecto de que justo en una porción territorial se puede determinar dónde hay niveles de indecisión y mandar una campaña ya. Entonces, ¿cuál es la norma generalizada que nosotros tenemos en este momento? Es el tema de las buenas prácticas electorales de carácter internacional. Sí, porque Ok. no hay legislación. Es decir, que todas las organizaciones políticas, sobre la base de un acuerdo macro que puede ser llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, se comprometan a realizar una correcta utilización de redes sociales en virtud de no ataques, en primer lugar, transparencia, ¿sí? Y ética, para que no haya ese cruce exacerbado de información. Y ahora se nos queda por un lado también, Jaime, el tema de las redes de mensajería, que eso también es Claro. bastante complicado. Hablemos en este caso de WhatsApp, de Signal y de Telegram, ¿sí? En Signal y Telegram, porque no hay una migración tan grande de usuarios y que se lo utiliza para otro tipo de canales, inclusive, digamos que no tanto, pero en WhatsApp. Inclusive hay oferta en el mercado ecuatoriano de la utilización de robots, ¿sí? Para que te Claro. envíen mensajería. Así como nos llegan los mensajes de las aseguradoras, así como nos llegan los mensajes de, no sé, no quiero meter a la banca privada, pero porque ellos no utilizan esto, pero digamos que aseguradoras o venta de productos, ¿sí? Nos puede llegar mensajería por parte de tendencias políticas o en este caso por parte de políticos que están contratando o subcontratando a estas redes, que eso sí es un tema ilegal porque es una venta de datos De personales, ¿no? datos. De bases de Ujú. datos, pero muy complejo que llegue al menos en el inmediato, ¿sí? La solución, el compromiso absoluto de las organizaciones políticas de trabajar. De hecho, yo he visto, al menos en esta campaña, todavía no estamos en el clímax de la campaña electoral, pero sí hay una merma en la utilización de redes sociales, al menos de Instagram, Twitter y YouTube de los candidatos. Sí, creo que se han dado cuenta también que existe una saturación de redes, que eso Correcto, está así pasando, es. es un fenómeno que Ujú. está pasando en el mundo, ¿sí? Que existe una saturación de redes sociales, que las personas de hecho están cerrando redes sociales a efectos de tener otro tipo de comunicación por la exposición de datos personales que existe y por eso Y la tampoco vemos que existe una exacerbación en cuanto a redes sociales. Pero creo que el camino es más que nada ético y de transparencia. esa es la parte que no cuaja, porque la verdad es que la ética y la transparencia en los partidos políticos, sobre todo en el Ecuador, la verdad es que no brilla por, mejor dicho, brilla por su ausencia, digamos, porque la verdad es que no se llega a una conclusión real. Pero bueno, estamos en un mundo cambiante y esperamos pues, que existan los controles del caso en su momento y a su tiempo. Le voy a dar paso a Enrique San Martín, que ya está en la cabina y está con más preguntas para ti, Esteban. Adelante, Enrique. Con todo gusto. Gracias, Jaime. Esteban, bien, retomamos la entrevista desde acá, Guayaquil. Entiendo que estás en el exterior y escuchaba atentamente con Jaime el tema del TikTok en Estados Unidos. Entiendo, Esteban, que obedece a un tema geopolítico, ¿no? O sea, pero sería interesante que lo explicaras porque en verdad estos temas de plataformas digitales y principalmente en redes, puntualmente el TikTok, ¿por qué Estados Unidos prohíbe ya que se utilice esta red en el país? Existe una prohibición en ciertos estados. De hecho, recordemos que en la configuración del sistema jurídico del Common Law federado, las leyes, bueno, existen leyes nacionales en los ámbitos más amplios como seguridad, migración, igual en el ámbito de derechos humanos, que son leyes que acoge todo el país. Pero en cada uno de los estados existe una producción legislativa de leyes o de acts específicos que suponen legislar un estado determinado. Y en ese sentido, al menos son tres estados en Estados Unidos, que justamente por un tema de migración, más que geopolítica inicial, creo que es como que
la prueba inicial, que se trata de señalar que no exista una migración de data personal, principalmente porque la fuente donde se encuentra albergado TikTok y los servidores principales, los que procesan toda esa información, están en China. Entonces quieren evitar esa migración de información. De hecho, ¿qué es lo que pasa? O al menos, ¿cuál es la referencia del TikTok y con su nacimiento en Asia? ¿Qué es lo que se buscó? Con tanta utilización de filtros y con tanta utilización de modelos sociales dentro de la plataforma, se expone la cotidianidad de la sociedad en dicha plataforma, ¿sí? De hecho, existe un estudio previo que la utilización del TikTok en China y en Corea del Sur se lo está realizando en virtud de un escape de las realidades, es decir, le transporta a la persona, y sí, como decía Jaime, a un multiverso de creer que se encuentra en otra realidad o en otra dimensión en virtud de los filtros aplicables. Hoy estoy en Nueva York, hoy estoy en China, hoy estoy donde sea, estoy en el crucero o trato de homologar una vida. Pero todo ese procesamiento de información tiene que supuestamente es de la cotidianidad de las personas, también existe información sensible. También existe información que puede ser utilizada si es que se tiene los accesos a la fuente como tal, a efectos de generar cualquier tipo de vulnerabilidad en cuanto a datos o inclusive en cuanto a seguridad interna y externa del país, que pueden ser expuestos de manera no provisionada o no voluntaria en esta red social. Y es por eso que se prohibió en ciertos estados la utilización de esta red social y que de hecho se va ampliando, ¿no? Se va ampliando Claro, poco a poco y sí. los niveles de prohibición es desde la utilización, obviamente, ¿sí? Hasta la apertura propia de la red social. Uno, por ejemplo, de los tres estados en Estados Unidos que existe una prohibición, uno tiene una prohibición intermedia, es decir, los usuarios sí pueden utilizar y hacer scroll de la aplicación, lo que no pueden es subir contenido. En Ujú. los otros estados sí hay una prohibición absoluta de utilización, ni siquiera se puede descargar la aplicación. Eso es lo que va pasando, pero lo importante aquí, Enrique, es principalmente esta migración inversa de redes sociales. Sí, ya vimos desde la semana anterior que Twitter cambió y ahora se llama X, Así que es. la intención es que sea una plataforma de negocios más que de inmediatez informativa. Ujú, A respuesta de eso, Meta ha sacado Threads, ujú. pero realmente la gente, o en este momento creo que cualquier persona, lo que está tratando es de desvincularse de esta exposición exacerbada en redes sociales, ¿sí? Al menos que no, las personas que no están en esta profesión, entre comillas, de generación de contenido y demás, se está desvinculando de la misma para evitar consumo y también para evitar exposición social. Y poco a poco el tema de la vinculación inversa a las redes sociales creo que va a ir calando más y más. Muy interesante, Esteban, en verdad. Y solamente para cerrar, ¿recuerdas tú aquel episodio cuando entiendo que habían militares, en todo caso, bueno, a ver, circulaba la marca esta china Huawei de los teléfonos y en un momento determinado hubo la disposición para Fuerzas Armadas de Estados Unidos que la marca ya no iba más? Por temas como estos, ¿no? Sí, 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 definitivamente lo que sucedió con Huawei, eso sí ya fue un poco más geopolítico, como tú bien Claro, ajá, señalabas. Eh, Supuestamente los teléfonos que se estaban utilizando en este sentido lo que hacían es captar la información ujú, y reenviar esa información hacia otras fuentes indeterminadas en China. Entonces se prohibió la utilización y se ampliaron inclusive las medidas de seguridad e inclusive dentro de ciertos niveles los propios miembros de las Fuerzas Armadas en general, digamos, en Estados Unidos, pueden utilizar una sola marca de teléfonos, que en este sí, caso es Apple, la que les da ajá, mayor seguridad a efectos de trabajo. Sí, inclusive una sola marca de computadoras. ujú. Entonces, vienen a hacer ese tema de restricciones, a veces también un poco de teorías conspirativas, pero tú sabes, Enrique, que en tema de prevención de seguridad Estados Unidos es el número uno en el mundo Así es. y pues por algo, yo siempre le digo, por algo debe ser, por algo deben darse estas prohibiciones, no creo que sean decisiones arbitrarias, Ujú. pero la tendencia va en ese sentido. Esteban, te queremos agradecer, ¿ah? En verdad, Enrique, enriquecedora, interesante la entrevista,
sobre todo hablar de esta innovación tecnológica y a propósito también de elecciones en Ecuador y que obviamente todos los candidatos y las tendencias, partidos, movimientos abocados a las plataformas digitales. Esteban, buena estadía y un buen regreso al Ecuador. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, Enrique, Jaime, un saludo a la distancia, un abrazo. Igualmente. Esteban Rom, analista constitucionalista, hablamos sobre el tema de plataformas digitales. Vamos nosotros rápidamente a una pausa. Lo invito, ingeniero Velázquez, a una pausa, ¿le parece? Sin café, ¿eh? Vámonos a la pausa, señor. Sin café es esta pausa, por si acaso. Vamos. Bueno. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que el gobierno del Ecuador te ofrece controles prenatales gratuitos para cuidar tu salud y la de tu bebé? Durante tu embarazo, puedes acudir a los centros de salud a nivel nacional. Allí recibes cuidado completo que incluye ecografías, micronutrientes y